Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a RefriFast, nuestro canal de refrigeración. Vamos a ver este tema muy importante, un tema bastante extenso porque involucra muchas cosas, como por ejemplo las capacidades, cómo se pide, cómo se cambia y cuál es más que todo el largo o el diámetro interno. En este tema de los capilares, me lo han pedido mucho este tema, pues lo había dejado para más después, ya llegamos al más después. Ese más después el día de hoy. Entonces vamos a ver este tema de los capilares en refrigeradoras o neveras. La palabra capilar viene de una hebra de cabello, de ahí lo tomaron, según lo que yo estudié en mi escuela, de ahí viene, y es un tubo donde pasa gas refrigerante, pero es un orificio muy fino, lo cual pues genera varias cosas. En este tema, que es bien importante, muy importante, vamos a saber también cuál es la función del capilar explícitamente. ¿Cuál es la función del capilar? Aquí vamos a ver y vamos a darnos cuenta de algo que tal vez nosotros hasta el día de hoy no sabemos, porque no hemos llegado a ese tema. Tal vez estamos en la escuela o no estamos en la escuela y no hemos tenido la oportunidad de averiguar sobre los capilares, cómo es ese tema tan detallado, tan clave para que los refrigeradores congelen perfectamente, para que sean eficientes y para que queden trabajando al 100%. Dentro de la función del tubo capilar, la más importante es provocar una alta y una baja presión. Por ejemplo, cuando tenemos en los manómetros 3 psi en la baja y 150 psi en la alta, aquí vemos este gráfico. Vamos a suponer que el de la izquierda es el manómetro de baja presión y el de la derecha es el de alta presión. Entonces, cuando tenemos esta diferencia de presión, es netamente por el capilar. Sin un capilar en un sistema de refrigeración de neveras familiares o de refrigeradoras, no habría ninguna diferencia de presión, no habría presión alta ni presión baja, por lo tanto no se produciría el frío, porque tiene que ver la relación que hay de la presión y la temperatura. A mayor presión, mayor temperatura. A menor presión, menor temperatura. Es decir, congelan mejor los sistemas de refrigeración. Así que vamos a ir poco a poco investigando, aprendiendo y compartiendo. Por ejemplo, cómo se reemplaza cuando un tubo capilar lo vamos a buscar a la tienda, cómo vamos a llegar pidiéndolo. Por lo menos esta es mi opinión, ¿verdad? No sé si en sus países están acostumbrados a trabajar de esta forma. Puede que sí o puede que no. Entonces aquí, por lo menos en mi país, pedimos así: dame un tubo capilar de un veinteavo, o para un décimo de HP, o para un octavo de HP, un sexto, un quinto de HP, o para un cuarto de HP. Siempre va a estar relacionado los caballos de fuerza con la capacidad del capilar. Se puede instalar un capilar de una medida. Por ejemplo, vamos a hablar del 0.031, que es el más popular de los tubos capilares, en otra medida de HP. Es decir, si tenemos un 0.031 para una refrigeradora de un quinto de HP, podríamos poner este mismo capilar en un sistema de un cuarto de HP. Es decir, pasamos de un quinto a un cuarto en una capacidad más en HP y por supuesto en congelamiento. Tiene más espacio para congelar más producto, y sería importante saber si se puede hacer ese cambio
o esa aplicación de poner un tubo capilar de 1/5 en 1/4. ¿Se puede instalar? Esa es la pregunta que podemos hacernos en este ejemplo, pero puede ser con otras medidas. Y yo les digo que sí se puede. Sí se puede, y vamos a verlo más adelante, por supuesto, ¿verdad? Pues vamos a irlo paso a paso, poco a poco, porque no podemos aprender este tema tan rápido como muchos desearan, porque realmente no es así. Esto requiere de tiempo, sobre todo de mucha experiencia, muchos años haciendo trabajos con tubos capilares para ir aprendiendo nosotros que cómo es que se debe de trabajar el tema de los capilares. Para eso vamos a hacernos de la ayuda de un gráfico donde dice tubos capilares en neveras familiares. En este gráfico, pues lo que estamos viendo es un circuito de refrigeración, un circuito de enfriamiento, llamado también ciclo de la refrigeración, que eso pues lo vamos a ver en otro momento. Ahora no es el tema, ahora es el tema de los capilares, básicamente, pero es necesario hablar de todo esto para que le podamos entender al 100%. En un sistema de refrigeración vamos a tener un motocompresor, una parrilla condensadora, un filtro, un tubo capilar y un evaporador. Estos son los elementos básicos que componen un sistema de refrigeración o un ciclo de refrigeración, como se le conoce también. Así que si ustedes se fijan, el tubo capilar es el que divide el sistema, tanto en alta presión, donde está la condensadora, o en baja presión, donde está el evaporador. El motocompresor se encarga de mover el gas refrigerante a alta velocidad para que él pueda hacer su función de congelamiento. Pero de nada serviría si nosotros no tuviéramos el tubo capilar y tuviéramos un tubo de la misma medida de la condensadora. En este caso puede ser 316 o 1/4 de HP. Si el tubo capilar no existiera y pusiéramos un tubo, no existiría la diferencia de presión de baja y de alta presión. Por lo tanto, no habría el fenómeno de cambio de estado del gas refrigerante. Es decir, no pasamos de vapor a líquido ni viceversa, ni de líquido a vapor. Y en vapor, él absorbe el calor del sistema de refrigeración del interior del gabinete, y de esa manera lo expulsa hacia el medio ambiente, a la condensadora. El calor del interior de la refrigeradora de los gabinetes sale hacia la condensadora por medio del gas refrigerante, que es movido por el motocompresor. Pero si no hay diferencia de presión alta y baja, no va a haber cambio de estado del gas refrigerante y no va a absorber calor, porque él lo absorbe solamente en estado de vapor. No lo absorbe en estado líquido, sino en estado de vapor. Pues bien, continuando con el tema de los tubos capilares, ya vimos anteriormente el gráfico de lo que es el ciclo de la refrigeración, que lo tuvimos que ver de esa forma para poder entender y comprender dónde va ubicado el tubo capilar en un sistema de refrigeración. Vimos que va dividiendo alta y baja presión y vimos brevemente sus funciones. Así que en este caso tenemos cómo es que se mide un tubo capilar, cómo es que lo vamos a manejar desde el punto de vista técnico. Por ejemplo, se mide, dice en respuesta a la pregunta cómo se mide un tubo capilar, se mide por su diámetro externo, o también se mide por su diámetro interno, ID. Resulta que en uno de los videos que miré en YouTube, porque yo también miro canales de refrigeración para ver si aprendo algo nuevo, no para estar fiscalizando el trabajo de los compañeros, porque sé que es un gran esfuerzo tener un canal de refrigeración, o no solo de refrigeración, hay que editar videos, hay que dedicar tiempo. Entonces pues no me dedico yo a fiscalizarlos, pero trato de colaborar en cierta forma. Y hubo una vez un canal de un amigo que se equivocó
grandemente, porque recordemos que nosotros estamos enseñando a las futuras generaciones y estamos enseñando de una forma con buena fe, con buena voluntad, pero si somos descuidados vamos a enseñar mal. Este amigo decía que el tubo capilar era, por ejemplo, en pulgadas. No es en pulgadas, porque es una medida demasiado grande. Es como que hablemos de los capacitores. Por ejemplo, los capacitores se miden en microfaradios, porque el faradio es una unidad de medida demasiado grande para un capacitor. Igual pasa con los tubos capilares. No podemos decir en pulgadas porque son orificios extremadamente pequeños y por eso se utiliza la medida milésimas de pulgada. Pero este colega insistía en el video varias veces, ya no fue que se equivocó, digo yo, será que está mal de la cabeza, se confundió y está pues con la idea de que está en lo correcto. Le hice el comentario, pero no obtuve respuesta de parte de él. Y ese video todavía está en internet, que ahí está flotando, y el que está aprendiendo pues está aprendiendo un poquito errado, tal vez no en todo el video, pero en esa parte sí. Las medidas de los capilares son milésimas de pulgadas. Cuando hablamos de una medida de un capilar, por ejemplo, tenemos esta pequeña tabla acá, donde dice que el capilar número 1 es un diámetro interno, que es donde nos vamos a trabajar nosotros. No vamos a tomar en cuenta el diámetro externo, no es muy importante. El importante es el diámetro interno, donde dice ID, significa diámetro interno en español. Entonces, el capilar 0.031, por ejemplo, que es el más popular y más conocido por todos los técnicos de neveras familiares, calificado acá en esta tabla como el número 1. El número 2 es el 0.040. El número 3 es el 0.052. El número 4 es el 0.064. El número 5 es el 0.028. Y si varía un poco, por ejemplo, en vez de 0.052 de 0.050, aplica. No hay ningún problema. Así que pues estas son las medidas. Estos tubos capilares estandarizados vienen en medidas ya definidas por el fabricante de tubos capilares. En el caso del 0.031, 10 pies de largo. En el siguiente 0.040, 12 pies. En el 0.052, 12 pies. En el 0.064, 12 pies. En el 0.028, 10 pies de largo. Estas son sus medidas estándar, dependiendo cada uno de los diámetros internos, por supuesto. Ese es el largo que traen desde el fabricante. Cualquier maniobra técnica, eso corresponde al técnico por su experiencia, si le va a cortar o le va a alargar, porque ese es un tema que les quiero puntualizar. Es un tema muy importante porque a veces alargando o cortando resolvemos un problema de falta de eficiencia en el frío. En este caso tenemos pues un ejemplo, como decimos acá, pues los HP, el tipo de condensador, cómo es enfriado, el tipo de gas refrigerante y si trabaja en baja presión, en media presión y en alta presión. Aquí están las medidas recomendadas para los sistemas de refrigeración. En el caso de los de 1/8 de HP, con una condensadora de enfriamiento por medio de ventilador, como las refrigeradoras de AEBU, que traen un ventilador en el condensador, por ejemplo, y utilizando el R134A como gas refrigerante. Tenemos para la presión de baja, que es lo que trabaja en la nevera familiar, tendríamos que poner 7 pies, que el pie tiene 12 pulgadas, del número 5. En este caso sería 7 pies del 0.028 para que nos trabaje en baja. Si la queremos trabajar un poquito menos fría, sería en media presión de retorno, serían 7 pies del número 1, que es el 0.031. El orificio es un poquito más grueso que el 0.028, por supuesto, ¿verdad? Porque entre más pequeño es el número, más delgado es el orificio restrictor donde pasa el gas refrigerante. Así que si la queremos en alta presión, vamos a poner 4 pies del número 1, es decir, 4 pies del 0.031, y la presión de retorno va a ser alta, no va a congelar y va a trabajar como una especie de enfriador de botella o aire acondicionado. Cuando el condensador, en el caso de un octavo HP, su enfriamiento es estático, es decir, aquí tengo el gráfico, no me acordaba, una parrilla, aquí está el fan, una parrilla que no lleva fan. Por ejemplo, la mayoría de los refrigeradores que no usan ventilador tienen una parrilla atrás. Eso se llama enfriamiento estático. Cuando el enfriamiento es estático, tenemos
que trabajando con el mismo gas R134A, si lo queremos trabajar en baja presión, vamos a tener que tener pues una medida de 10 pies del número 5, es decir, 10 pies de largo son 12 pulgadas por 10, son 120 pulgadas del 0.028, 10 pies. Y como él trae 10 pies, pondríamos completo el tubo capilar que provee el fabricante para que nos trabaje en baja la refrigeradora cuando no usa ventilador, que es de parrilla sin ventilador. Tenemos el caso de un sexto de HP, igual la condensadora puede ser enfriada a base de ventilador, enfriada por aire, o puede ser de enfriamiento estático que no utiliza ventilador. Siempre con el mismo gas refrigerante, vamos a tener que para que nos trabaje en baja un refrigerador de un secto de HP, para el ejemplo, tendríamos que ponerle 8 pies del número 1, es decir, 8 pies de tubería de capilar del número 1, que es el 0.031, es el número 1. Tendríamos que ponerle 8 pies de largos, esta es la casilla, 8 pies de largo para que nos quede en baja presión, una de un sexto. Si queremos que trabaje menos fría, o sea, un poco más caliente la temperatura, porque la presión de retorno la vamos a aumentar, le pondríamos 12 pies del número 2. Es decir, 12 pies vamos a aumentar el largo en relación al primer caso, porque aquí sería 8 pies del número 1. 8 pies del 0.031 en baja presión. Ya en media presión cambiamos de 8 pies, lo alargamos a 12 pies y cambiamos el orificio restrictor del diámetro interno, porque pasamos del 0.031 al 0.040. Así que la presión de retorno va a ser un poco más alta y por supuesto va a enfriar menos. Si lo queremos que trabaje en alta presión, que eso no sucede por supuesto porque son refrigeradores que trabajan en baja, pero aquí tenemos un ejemplo para el motocompresor de un secto de HP con ventilador, la condensadora, o con enfriamiento estático en gas R134A tendríamos. En alta tendríamos que tener 6 pies del número 2, dice. 6 pies del número 2 es el 0.040 para que nos trabaje en alta presión de retorno con enfriamiento a base de ventilador. Si el refrigerador de un secto no tiene ventilador, trabaja solamente con una parrilla, sin abanico, sin ventilador, como acá, entonces tendríamos que utilizar para un secto de HP enfriamiento estático, alta presión, 8 pies del número 2. Es decir, que tendríamos que poner 8 pies de tubo capilar del 0.040 del diámetro interno para que nos trabaje en alta presión de retorno, cosa que no sucede por supuesto, como les repito, porque los refrigeradores trabajan en baja, los congeladores horizontales trabajan en baja, así que esta casilla es la que nosotros vamos a utilizar más. Lo que vamos a ver pues en su momento es si el refrigerador utiliza ventilador en la condensadora o no utiliza, y de ahí pues se desprende el tipo de tubo capilar, el largo y el diámetro. Así que aquí tenemos esta tablita para que le tomen una captura si ustedes lo desean, y podemos entonces ir avanzando, porque esto vamos a ir avanzando. Esto apenas es el arranque, es el inicio. Este tema es extenso y quiero compartir experiencia, lo que yo he hecho en el caso de los tubos capilares para resolver problemas de refrigeración, a veces creyendo que es falta de gas, a veces creyendo que es deficiencia del compresor. Entonces utilizamos maniobras técnicas en el tubo capilar. Así que es todo de mi parte. Muchas gracias por su tiempo. No olviden suscribirse, darle like. Los espero en los comentarios como siempre, ya saben. Y seguimos con el tema de los tubos capilares y vamos a ir poco a poco avanzando en los HP. Esta vez nos tocó con el de un octavo y de un sexto. Vamos a ver el de un quinto y el de un cuarto en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye bye.